posible, ahora. Pequeñas acciones producen grandes cambios. Desconecta los cargadores de los equipos que no utilices. Apaga las luces al salir de la habitación. Verifica los sellos de ahorro de energía cuando adquieras electrodomésticos. La solución está en tus manos. ¡Ahorremos luz! Empresa Eléctrica Quito, con conciencia energética. Esa jubilación que siempre has querido junto a tu familia, disfrutando de tus nietos y teniendo tranquilidad, puede empezar a construirse desde hoy, con esfuerzo, planificación y una cuenta de ahorro programado para disfrutar la jubilación que tanto quieres. Abre tu cuenta de ahorro programado ingresando a www.pichincha.com. Banco Pichincha, en confianza. Cuando quieres hacer un picnic en familia, tienes dos opciones. O vas al parque que todos visitan, o vas a buscar tu lugar secreto en un bosque que nadie conoce. Tú decides. Suzuki SX4 S-Cross. Define your destination. Encuéntralo desde $22,990 con entrega inmediata. Disponible solo en SZK Store. Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato. Suzuki, the next level. Aplica restricciones. Lo bueno continúa. Empezó la temporada de saldos. Aprovecha beneficios en vestimenta, tecnología, electrodomésticos, muebles y hogar con tus tarjetas Diners Club, Titanium y Discover. Recibe descuentos de hasta el 50% en tus compras. Además, puedes diferir a 12 meses sin interés o a 24 meses con interés. Participa para ser uno de los 20 ganadores de la devolución de sus consumos. Conoce más en www.beneficiosdelclub.com.es. Diners Club. Promoción válida del 10 de enero al 11 de febrero de 2022. Aplican condiciones. Hay buenas noticias para Cumbayá. Cumbayá contará con nuevos espacios para pasear, divertirse y movilizarse. Una estación de transferencia de transporte público. 2.500 metros cuadrados de parque ecológico, bulevar y escalinatas. Además, se repotenciará el conector escénico existente con el fin de mejorar la seguridad y la conectividad peatonal. Estas son buenas noticias para Cumbayá. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Buscando la verdad, desde la revista de Opinión Democracia, 8:27 en el territorio continental ecuatoriano. Queremos dar espacio y dar la cordial bienvenida a dos reconocidos juristas, el doctor Hernán Pérez Luz y el doctor Ramiro García Falconi, para hablar de un tema que ha estado en debate durante los últimos días respecto de la posición que han asumido y lo han declarado abogados que se acogen a la resolución de la Corte Constitucional para liberar a sentenciados. Y uno de ellos tiene que ver con el argumento de que se pretende cobijar a sentenciados por corrupción. ¿Cómo ha visto esta aplicación, esto que quieren los abogados frente a esta resolución de la Corte Constitucional? Doctor Hernán Pérez Luz, muy buen día. Buenos días, gracias por la invitación. Un saludo a Ramiro y a usted, Miguel, y a toda la audiencia. Bueno, esta es una decisión que nuevamente, al margen de lo que podemos discutir sobre sus aciertos o no aciertos, el tema de fondo, Miguel, es un tema que ya lo hemos conversado, me parece, en otras ocasiones y que lo he tocado yo en algunas ocasiones también. Es el tema del ejercicio profesional de los abogados en el Ecuador. Es un tema que, claro, a nosotros como abogados resulta que hablar de esto es como decir que somos jueces y partes, ¿no? Pero efectivamente nuestra profesión no tiene reglas de conducta, de ética que tengan alguna consecuencia real, digamos, ¿no? Más allá de simplemente llamar la atención, casos extremos, ¿verdad? Pero en general no hay una regulación, no hay, lo más importante que eso, Miguel, no hay una cultura de la ética profesional en el manejo de las presentaciones ante las cortes, etcétera. Creo que en la vez pasada, o creo que fue en otro medio, yo les recordaba el caso de uno de los abogados más destacados que ha tenido los Estados Unidos, que es el señor Giuliani. Él se hizo conocido en el mundo,
no solamente por ser un buen alcalde, sino por ser un gran fiscal. Bueno, lamentablemente al final de su carrera ha terminado haciendo pues, unos papeles deplorables como abogado del señor Trump. El punto que quiero hacer es el siguiente. En varias jurisdicciones a él se le ha cancelado la licencia como profesional de abogado por el hecho simplemente de presentarse ante las cortes de Arizona y de otros estados de Michigan, construyendo casos absurdos, haciendo afirmaciones totalmente exageradas, sin ningún fundamento, es decir, tirando disparos a un bosque a ver si algo salía de verdad, sin acompañar suficientes evidencias, simplemente denunciando, haciendo de la corte un circo, digamos, haciendo del ejercicio profesional un circo. Bueno, eso no está permitido en muchas jurisdicciones. Usted no puede presentarse ante un juez y construir un caso absurdo, que a todas luces se ve que es simplemente un deseo de causarle un problema a la otra parte o de provocar un escándalo público y de jugar a la política a través de las cortes. Bueno, ese grado de decoro que tiene que haber o de precaución no lo tenemos en el Ecuador ni de lejos. Creo que Ramiro va a coincidir conmigo. Aquí usted lee y se presentan las cosas que uno dice, bueno, pues esto es un absurdo. Bueno, esos absurdos aquí los entendemos como que son el libre ejercicio de la profesión. Aquí los abogados podemos decir lo que nos da la gana, como nos da la gana, porque tenemos que defender a toda costa a nuestros clientes. Y no es verdad, Miguel, no es verdad, no es cierto eso. Los abogados no podemos jugar, no podemos trastocar a la ley, manipularla, decir lo que no dice la ley, mentirle al juez, hacerle creer algo cuando no es verdad, llevar al tribunal, al juez, a la corte por una línea de argumentación que evidentemente es falsa, es una mentira, que luego el juez tendrá que dedicarle mucho tiempo para descubrir la falsedad. Esas cosas tienen que tener una consecuencia en el ejercicio de la profesión. Lamentablemente no la tenemos, no la tienen. Ojalá que la tengamos. Esto cuesta mucho trabajo, no es fácil. Los abogados no queremos o no quieren ser regulados, obviamente, pero nuestra profesión tiene una responsabilidad. Tanto los jueces como los abogados somos la cara visible de la ley. A través de nosotros, de nuestros consejos, de nuestras presentaciones en las cortes, la ley toma vigencia, toma vida en la realidad. Y lo mismo los jueces y lo mismo los fiscales, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que dar la mejor imagen ante la sociedad de la ley. Yo no estoy diciendo aquí que los abogados no tienen que defender a sus clientes, aunque sean estos, pues, de alguna manera responsables de lo que han hecho. No, pero tampoco esa defensa tiene que llegar al punto de mentir. No se diga de colaborar con las personas a cometer delitos o a encubrirlos, ¿no? Que esa es otra de las cosas que muchas veces, lamentablemente, en el Ecuador sucede. Muchos abogados se dedican básicamente a través del ejercicio profesional a encubrir actos que saben, que conocen, que son delitos, que son infracciones penales. Y lejos de defender a sus clientes en buena lid, lo que hacen es prácticamente participar con ellos en la comisión de estas infracciones. Bienvenido, doctor Ramiro García Falconi. A propósito de lo que señala el doctor Hernán Pérez Luz, la demanda de un ejercicio profesional de abogados del país con ética. El abogado tiene que defender, perdón la redundancia, a su defendido, al acusado, pero hacerlo con ética. Y empecé este diálogo señalando el pronunciamiento de la Corte Constitucional, que había definido que si no existe una sentencia condenatoria ejecutoriada en un año, el detenido puede recuperar su libertad, pero la aclaración que se ha formulado es que esto se refería a procesos de adolescentes infractores y rápidamente ya se hizo uso de esto. Incluso se está debatiendo un tema vinculado con la reunión de la Sala de la Corte de Justicia que planteó un habeas corpus de Daniel Salcedo. Es decir, ¿cómo entender esto, doctor Ramiro García Falconi?
Primero que nada, ¿se me escucha y se me ve bien? Sí, por favor, está bien y se le escucha. Muchas gracias. Buenos días, Miguel. Buenos días, Hernán. Un fuerte abrazo a la distancia. Concuerdo en que hay un ejercicio deficiente de la profesión en algunos casos, éticamente deficiente. Pero además esto responde a parámetros socioculturales muy claros, ¿no? Es decir, es muy propio del latino que quiere darse a vivo y que quiere sorprender de alguna manera a los tribunales y a las cortes con una nueva teoría que no la aplica absolutamente nadie. Que alguien me diga en el mundo dónde existe la caducidad de la prisión preventiva con sentencia. Esto no existe en ninguna parte. Yo he sido promotor de la innovación jurídica, especialmente en materia penal, muchísimos años. Y eso está bien, innovar está bien. Si uno dice, miren, el derecho penal alemán o el derecho penal español avanzado y está 50 años adelante nuestro y es necesario incorporar nuevos criterios a nuestra legislación. Y por esa vía se han incorporado muchas cosas, pero de ahí a querer vender humo, hay una distancia pero totalmente diametral. Una cosa es innovar en el derecho y otra cosa es decir cualquier pendejada y quererla vender como cierta a los tribunales y a las cortes. Son dos temas totalmente diferentes. En ninguna parte del mundo, o sobre todo en el primer mundo jurídico, se le exige al sistema procesal imposibles. Y eso sería lo que están proponiendo algunos abogados. En específico, ¿qué es lo que dicen ellos? Si se dicta la prisión preventiva, esta caducará, se producirá la caducidad de la prisión preventiva si es que no existe sentencia condenatoria ejecutorial. En primer lugar, en nuestro país, por una tergiversación procesal, se considera que solamente causa ejecutoría cuando la sentencia ha pasado ya del recurso de casación, lo cual, para empezar, es una tontería. En todo país se entiende que la sentencia es ejecutoría luego de la segunda instancia, es decir, luego de la apelación. Punto. ¿Por qué? Porque el recurso de casación se considera un recurso extraordinario, de pleno derecho, que no va dirigido, primero, en el que no se puede actuar diligencias probatorias. Se puede, y eso es lo que nosotros estamos... Por ejemplo, un tema innovador, que no es tan innovador, que ya se aplica en un montón de sitios. En la casación se debe analizar la prueba, se debe analizar la valoración probatoria, más que la prueba, ¿verdad? Y eso ya se produce en una serie de países, España, Argentina, Colombia, etc. Ok, eso es innovar. Otra cosa es querernos decir que solamente con la sentencia ejecutoriada pasada de la casación se produce la ejecutoría. Mientras tanto, la prisión preventiva puede caducar. Es decir, estamos pidiendo, ya que recordemos que en nuestro ordenamiento jurídico la prisión preventiva puede durar hasta un año, estamos pidiendo que nuestro sistema procesal tramite instrucción fiscal, etapa preparatoria, juicio, sentencia, apelación y casación, todo en menos de un año. Una de las cosas que estamos olvidándonos es que el derecho es la expresión jurídica de la racionalidad. No se puede entender a un derecho ilógico, a un derecho irracional. Y resulta fácticamente irracional el exigir que nuestro sistema procesal obligue a los jueces a tramitar las 3 instancias, que jamás pasa en ningún caso, en menos de un año. Porque de lo contrario, esas y todas las prisiones preventivas deberían declararse caducadas. Es decir, el efecto de conceder esta barbaridad que han pedido en el caso de Salcedo, que ya la pidieron también en el caso de Romero, me parece, de este tipo que cuando fue director de inteligencia había intervenido en el secuestro de Balda, porque ya lo plantearon ahí también. El efecto sería que de oficio se tendrían que revisar todas las prisiones preventivas y declararse caducadas todas, porque estoy seguro que ninguna prisión preventiva cumple el mantenerse vigente aún después de la casación. Es decir, el que se haya tramitado un proceso con casación incluida en menos de un año. Eso es vender humo. El problema es que hay jueces, no es que compran humo,
que venden sentencias, que es otra cosa. Porque por un lado tenemos vendedores de humo y por otro lado tenemos vendedores de sentencias. Y eso es lo que preocupa. Porque además están presentando a jueces que en su vida, ninguno de los jueces que está conociendo este caso, en su vida han fallado en ese sentido. Es decir, le están pidiendo que hoy por hoy peguen un chanfle jurisprudencial en un sentido que en ninguna parte del mundo existe. Jamás. En ninguna parte caduca la prisión preventiva, aún estando una casación pendiente. Es decir, en ninguna parte caduca la prisión preventiva cuando ya existen sentencias condenatorias, ejecutoriadas. En el caso de Salcedo, 3 casos, 3 sentencias, y entiendo que en todas esas ya tienen apelación. Y están diciendo que caducó la prisión preventiva. Insisto, eso me parece una cosa de locura. El problema, no me preocupa el loquito que plantea esa teoría. Me preocupa el ratero que puede vender una sentencia en ese sentido. Eso es lo que me preocupa. Doctor Porque bueno, García, usted ha citado el caso de Daniel Salcedo. Quisiera poner un ejemplo para que usted lo explique. El señor Carlos Pareja Llanuselli, que tiene más de 5 sentencias, más de 30 años en la versión acumulada, si es que le hacen otro juicio y está más de un año, ya está pagando la pena aquí en la cárcel 4, pero si le ponen otro juicio y llega el año, caduca la prisión preventiva en ese nuevo caso, habrá que sacarlo pese a que hay 5 sentencias. Es decir, a ver, si yo por algo he luchado durante mis 27 años de ejercicio profesional, ha sido por el garantismo penal y por la aplicación irrestricta de las garantías de debido proceso. Pero una cosa son las garantías de debido proceso y otra cosa es que querer vender cualquier idiotez bajo el rótulo de garantías. Las garantías de debido proceso son una aplicación de los derechos humanos y de la lógica jurídica, de la racionalidad jurídica al proceso. Las garantías de debido proceso de ninguna manera implican sacar cualquier teoría desquiciada y adaptarle con vaselina y calzador a un caso específico para ver cómo favorezco a mi cliente que por coincidencia está sentenciado por temas de corrupción. Eso se llama vender humo. Y qué pena que todavía tengamos en nuestro ejercicio profesional profesionales que venden humo, que les cuentean a los... Porque además, detrás de esto hay un negocio. Claro, el negocio de venderle al cliente que está preso y desesperado una solución mágica para que teniendo 3 procesos con sentencias condenatorias todos, le digan, no, tranquilo, vas a poder salir y te vas a poder volar además. Así que tú tranquilo. Eso es vender humo, es cuentearle al propio cliente. Con el riesgo, porque además, claro, estamos hablando de casos donde existe muchísimo dinero de por medio. Casos donde se procesa a gente que ha hecho mucha plata y que tiene mucho músculo financiero como para poder afrontar, digamos, estos procesos. Y por supuesto, hay el riesgo de que se encuentren ya no con el juez loco, sino con el juez pillo, porque para hacer esto no hay que estar loco, sino hay que ser un ratero. Y que se las conceda con una inaplicación total, porque la Corte Constitucional jamás dice eso. Ojo, es que ese es el otro problema, que se está tratando de endosar a la Corte Constitucional una cosa que no ha resuelto. Se le hace decir, como decimos acá, algo que nunca ha dicho. Le ponen en boca de la Corte Constitucional algo que jamás ha dicho. La prisión preventiva, por supuesto, está pendiente mientras se dicta sentencia, pero por lo mismo, y para eso mismo, el artículo 541 del Código Orgánico Integral Penal, cuando habla sobre la caducidad, cuando establece que no puede exceder de 1 año en los delitos sancionados con pena privativa de libertad mayor de 5 años, porque además, peor todavía, en los casos de menos de 5 años, no podrá exceder de 6 meses. Eso quiere decir que nuestro sistema procesal tendría que resolver primera instancia, apelación y casación en menos de 6 meses. Eso simplemente no tiene lógica, no tiene sentido. En el 541, numeral 3, dice clarísimo, el plazo para recuperar la caducidad se contará a partir de la fecha en que se hizo efectiva la orden de prisión preventiva. Dictada la sentencia, se interrumpirán estos plazos. ¿Qué quiere decir? Que desde el momento en que la prisión preventiva se hace efectiva, es decir, cuando le capturan al tipo y ya entra en prisión preventiva, puede ir hasta 1 año.
pero dictada la sentencia se interrumpirán estos plazos. Lo que están tratando de plantear estos abogados es que cuando dice dictada la sentencia, se debe entender dictada la sentencia condenatoria, ejecutoriada, pasada en todas las instancias habidas y por haber. Y todo eso en menos de un año. Eso, por un lado, es querer ver la cara de tonto a la administración de justicia, y por otro lado, perdón que lo diga así, pero meterle el dedo al cliente. Doctor Hernán Pérez Luz, si, como dice el doctor Ramiro García Falconi, hay abogados que venden humo, que por coger una defensa, y seguramente en casos en donde hay mucho dinero de por medio, asumir esa acción, también pudiera haber jueces que venden humo y que atienden esto, lo cual sería mucho más grave. Así es, Miguel, efectivamente, coincido con Ramiro, no solamente se trata aquí de las argucias o imaginación de unos abogados, sino también de la disposición que tengan jueces y magistrados de comprar esas nuevas teorías que salen de vez en cuando, ¿no? Aquí hubo una época, yo recuerdo hace un par de años que a alguien se le ocurrió hablar del habeas corpus preventivo, así que una persona podía pedir el habeas corpus antes, por correo, digamos, pues a la vuelta de correo yo ya tengo el habeas corpus, bueno, cosas así ya, pero lo que esto que está sucediendo es más grave porque lo que se está haciendo, mire aquí en este caso, se está tergiversando una decisión de la Corte. Entonces ya se parte de una argucia, de una falta de ética profesional. Y vuelvo al tema, ¿no? Aquí hay un problema serio del ECOR con este tipo, y como estas situaciones se producen en otros ámbitos civiles, mercantiles, comerciales, quienes trabajamos un poco en este tema, en estos temas, vemos todos los días cosas impresionantes, increíbles, que no tienen otra explicación que falta de ética también por parte de los jueces, ¿no? Porque todo esto no funcionaría o no tendría o no nos llamaría la atención, no le dedicaríamos ni un minuto de nuestra vida, simplemente si fuese hasta estaríamos convencidos de que no hay juez o magistrado que acepte estas cosas increíbles, pero lamentablemente usted, Miguel, ha escogido este tema porque seguramente está preocupado, y los medios de comunicación y algunos profesionales y las autoridades también, de que vaya a haber por ahí alguien que acoja estas increíbles disposiciones. Es que claro, ya está planteado el tema de Daniel Salcedo y que hace garantizar que se aplique correctamente la resolución de la Corte Constitucional. Doctor Pérez. Sí, coincido. No hay una garantía porque tenemos un sistema en la que predecir las decisiones de los jueces no es muy fácil. No es muy fácil porque podemos tener una novedad mañana que contradice una línea jurisprudencial. Mira, la caducidad de la prisión preventiva se introdujo, entiendo, en el año 98, en la Constitución del 98 a nivel constitucional, con el único y principal afán de evitar esta situación trágica que se vivía en esa época, que todavía de juicios que dictada la orden de prisión, prácticamente el juicio se abandonaba y se lograba con eso un efecto que no es el de hacer justicia, sino el de amedrentar al acusado, tenerlo escondido y tenerlo fuera, digamos, de su ambiente y dificultarle la defensa, etc. Bueno, esa idea se ha ido depurando, se ha ido mejorando, pero miren, tampoco es que aquí tenemos que llegar al extremo ahora de pensar que en un año 2 instancias y una casación puedan dictarse. No, es absurdo. Yo coincido, la interpretación razonable y racional es que existiendo ya una sentencia condenatoria, dentro del año la caducidad pues ya deja de correr y se aplica simplemente la decisión del juez, porque se ha cumplido el objetivo de no postergar, de ponerle cierta celeridad al proceso. Doctor García, ¿habría que hacer algo para que se actúe en derecho? Quizás esto es llover sobre mojado,
para que no se dé paso a este tipo de malas interpretaciones? Sí, yo creo que el control disciplinario administrativo tiene que actuar también en esos casos respecto de los jueces, me refiero, ¿no? Porque respecto de los abogados yo creo que es inadecuado que el abogado en libre ejercicio profesional se encuentre disciplinariamente bajo el control del Consejo de la Judicatura. Pero, ¿qué pasa en los jueces? Porque el problema no es un grupo digamos, de jóvenes abogados que quieren inventarse el agua tibia y vender un poco de humo. No, el problema es que los jueces quieran vender sentencias. Ese es el lío que tenemos. Y ahí es por donde se puede desestructurar el sistema procesal ecuatoriano. Y claro, vemos todos los días cómo pasan cosas, ¿no? Cómo pasan, por ejemplo, cómo pasan cosas en la unidad judicial de San Borondón, en donde van de todo el país a presentar acciones judiciales o acciones constitucionales, a vista y paciencia de todo el mundo, y todo el mundo sabe que es así. Temas que tienen que resolverse en Manta, temas que tienen que resolverse en Guayaquil, van y lo presentan en San Borondón. Pero además, fuera de horario, bajo turno, donde está el juez pícaro, que es el que les va a dar la razón. Y eso está a la vista y paciencia de todo el mundo y no pasa nada. Y no pasa nada. Y eso es lo que tenemos que enfrentar los abogados. Entonces, claro, luego hablamos que falta seguridad jurídica, de que no hay confianza en la justicia. ¿Qué confianza en la justicia va a haber mientras se producen este tipo de cosas? Un abogado puede plantear la teoría más loca y está bien, listo. Quiere inventarse el derecho, reinventarse desde el Ecuador el derecho y las garantías en materia de protección a la libertad personal del procesado. Ok, perfecto, plantea la teoría loca que quiera. Pero ¿qué pasa? Lo importante, lo complicado sería que llegue un juez y quiera asumir esa teoría como válida y de esa forma desestructura todo el sistema, porque no es un caso. Acá estamos hablando de todos los casos. Es decir, si es así, nosotros como Federación Nacional de Abogados del Ecuador tendríamos al otro día que se revise de oficio todas las prisiones preventivas a nivel nacional. Y claro, llegaríamos a la conclusión de que el 95% de las prisiones preventivas han caducado. Pero claro, eso sería una cosa de locos, porque vuelvo y repito, esa petición, esa teoría novedosa, parte de la premisa irracional de que el sistema procesal ecuatoriano, el sistema procesal penal ecuatoriano, tiene que tramitar primera instancia, apelación y casación en menos de 6 meses en unos casos y en menos de un año en otros. Lo cual que es imposible, va totalmente fuera de la realidad. Es irracional. Quiero aprovechar este diálogo con el doctor Hernán Pérez y Ramiro García sobre un anuncio que hiciera el presidente Lasso el sábado último de la posibilidad de ir a una consulta popular sobre la reforma judicial. Esta mañana, en la revista de Opinión Democracia, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, doctor Iván Saquicela, dijo que respaldaba frente a la necesidad de una reforma judicial. Considero que convocar una consulta popular puede ser una importantísima oportunidad. Nosotros nos adherimos, nos sumamos a esa propuesta. ¿Propuesta de qué? De reformar la norma constitucional, recordando que es una constitución del año 2008 y que en definitiva nos debe hacer debatir, nos debe hacer reflexionar si es que ese diseño, esa suerte de arquitectura institucional constante en la constitución del 2008 es la óptima, es la correcta, es la adecuada para el funcionamiento de un sistema de justicia. Naturalmente, hay que debatir, hay que dialogar. En principio es una idea que yo la veo positiva, una reforma del sistema de justicia. Una reforma que busque, ¿qué? Fortalecer la institucionalidad, fortalecer la independencia, fortalecer a un sistema de justicia que sea moderno, ágil, eficiente. ¿Qué piensa, doctor Hernán Pérez Luz, respecto del planteamiento del presidente, reforma judicial vía consulta? Gracias, Miguel. Dos cositas quisiera, o una que quiero volver al tema que nos estábamos desarrollando antes. Yo coincido con Ramiro, pero en esta ocasión a medias nomás. Yo sí creo
y tendríamos que debatirlo en otro momento más complicado, con mayor detenimiento. Yo sí creo que un abogado que presenta teorías absurdas, locas, ridículas ante un juez, no debe tener alguna consecuencia. Yo no creo que estos abogados que se dan de que saben mucho y que van a inventar las cosas más contradictorias, no hay que, simplemente lo que están haciendo es tratando de defender a sus clientes. Yo creo que el abogado tiene que tener, no coincido que no sea el Consejo de la Judicatura, obviamente. Debemos ser nosotros los abogados que presentemos un estándar de conducta y de aceptación. Para eso son las barras de abogados, los colegios, las asociaciones, y nosotros como tales deberíamos ser los primeros interesados en defender la imagen de la profesión de abogados. En muchas partes del mundo, por ponerle un ejemplo, un abogado no puede iniciar acciones penales por temas civiles, que a todas luces son civiles. Simplemente arriesga su licencia profesional, porque en muchas jurisdicciones ese acto simplemente implica el que se le suspenda definitivamente su permiso de su licencia profesional. Pero bueno, cerremos ese tema que, como digo, es materia más complicada. Con respecto al otro tema, vea, sí, habrá que ver un poco en qué consistiría la consulta. Algunas cosas se pueden hacer, yo creo que a través de reformas legislativas. Lamentablemente lo que sucede es que no hay la decisión política. Probablemente el presidente lo que esté pensando es en eso, en inyectarle al sistema político un pronunciamiento popular para que se tomen algún tipo de medidas. Otras probablemente sí requieran de una reforma de mayor alcance estructural a nivel constitucional. En el sistema ecuatoriano no es fácil iniciar reformas constitucionales. El sistema que tenemos es extremadamente rígido. Para ponerle simplemente un ejemplo, de acuerdo a la Corte Constitucional, si nosotros mañana quisiéramos, a través de una reforma, simplemente exigirle a los asambleístas que tengan un título de universitario, por ponerle un ejemplo, simplemente, se requiere una asamblea constituyente, porque se entiende que esa es atentar contra un derecho constitucional, es menoscabar un derecho constitucional. Entonces, fíjese nomás, le quiero graficar lo complicado que es. Habrá que esperar que el presidente Lasso aterrice su proyecto o sus ideas para poder tener una opinión más concreta. Doctor Ramiro García, ¿qué piensa usted de la posibilidad de una consulta popular para plantear una reforma judicial? Sí, doctor Ramiro García, ¿qué piensa del planteamiento del presidente de la República de ir a una consulta popular para una reforma judicial? Bueno, mientras no veamos qué es lo que propone, no sería un poco aventurado adelantar criterios. Hasta ahora hemos tenido malas experiencias con las consultas populares propuestas por presidentes sobre la justicia. Me refiero a lo que pasó en el año 2011. Claro, mayo 2011. Prometida de mano en la justicia. Claro, exactamente. Prometió mejorar la justicia y la llevó al peor nivel que ha estado desde el retorno a la democracia. Si teníamos problemas, esos problemas se agudizaron muchísimo con la metida de mano a la justicia. Se terminó toda forma de independencia judicial. Ahora veamos si es que son reformas constitucionales que van hacia una mayor independencia judicial, que van hacia un fortalecimiento del sector justicia, pues bienvenido sea. Si son reformas que van hacia una metida de mano a la justicia, o aún por esta última vez nos vamos a comer el Consejo de la Judicatura o vamos a bajarnos tal o cual, yo creo que por ahí no debería ir. Así que todo depende de qué es lo que proponga. Por lo pronto, pues no hay un texto base del cual sobre el cual podamos discutir, digamos. Bien, esperemos que concrete el presidente para hacer una valoración, un juicio de valor mucho más profundo.
Quiero agradecer el aporte al doctor Hernán Pérez Luz y al doctor Ramiro García Falconi por este análisis, especialmente en el primer tema, el abusar, el torcer una resolución de la Corte Constitucional, abogados que no tienen ética y que pretenden a cambio de dinero hacer lo que les da la gana. Muchas gracias a Hernán y a Ramiro por la atención a la revista de Opinión Democracia. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Muy amable. Buscando la verdad, de principio a fin, cerramos la jornada de entrevistas de la revista de Opinión Democracia este martes 18 de enero del 2022. Les recomendamos en Exa FM, ya viene el show de la papaya, y les deseamos un feliz martes y a trabajar y a cuidarnos frente a la pandemia que está golpeando severamente al país. Estamos en alerta roja, semáforo en rojo en Quito y en 193 cantones más del Ecuador. Muy buen día, felicidades. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Esa jubilación que siempre has querido junto a tu familia, disfrutando de tus nietos y teniendo tranquilidad, puede empezar a construir